Trita, ¿cuánto de lo que está ocurriendo con el caso de Venezuela, en tu opinión, está relacionado con lo que sucede en Asia Occidental y Oriente Medio? Sabes, si un ataque a Irán pudiera bloquear el estrecho de Hormuz y Bab al-Mandab en el Mar Rojo, ¿cómo ves que eso se conecta con lo que está pasando si Estados Unidos decide apostar completamente por un cambio de régimen en Venezuela? ¿Quieren asegurar o de algún modo gestionar el mercado energético? ¿Crees que eso es lo que está detrás del caso de Venezuela? Desde luego, no se puede descartar. Ante todo, para ser muy claros, el petróleo es un factor en todo esto, sin duda. Y uno de los beneficios de la administración Trump es que no ocultan estas cosas. Es decir, él sale y dice claramente que cree que el petróleo, al parecer, pertenece a Estados Unidos. ¿No habrías oído ese tipo de comentarios durante la primera invasión de Irak o durante la Guerra del Golfo Pérsico en 1991? ¿Existía ese tipo de pensamiento? Absolutamente. Así que ese elemento está presente. No estoy tan seguro de que la idea inmediata sea que se gestione el cierre del estrecho de Hormuz, en caso de una guerra mayor con Irán, tomando el control de los campos petrolíferos de Venezuela. Por diversas razones, y no pretendo en absoluto ser un experto en petróleo, estamos hablando de tipos de crudo muy diferentes, sistemas logísticos completamente distintos, quién compra a quién y desde dónde, y así sucesivamente. Así que creo que esto seguiría provocando un gran impacto en los mercados petroleros, incluso si Estados Unidos controlara los campos petrolíferos de Venezuela. Sin embargo, eso no significa que el petróleo no sea un factor clave en el planteamiento de la administración en este asunto. Pero, ya sabes, todo el mundo está observando de cerca lo que ocurre en Venezuela. Y aunque puede que no tenga mucho que ver con lo que pasa en Oriente Medio, resulta fascinante ver que los sectores que quieren una confrontación con Venezuela, que quieren una invasión, que quieren un cambio de régimen, son los mismos que, al menos a nivel narrativo, lo están vinculando con Irán. Hay incentivos claros para que lo hagan, porque si logran que Trump lleve a cabo una operación explícita de cambio de régimen en Venezuela, su cálculo es que entonces el listón será mucho más bajo para que puedan impulsar una operación clara de cambio de régimen en Irán o en otras partes de Oriente Medio también. Así que la conexión ficticia con Irán se ejemplifica con la afirmación completamente inventada de que el petrolero que Estados Unidos incautó de forma pirata, junto con su carga, un acto de piratería seguido de un acto de robo, había estado implicado en el transporte de petróleo para la Guardia Revolucionaria o para Hezbollah. No sé cuántas gasolineras opera Hezbollah, dudo que haya muchas, si es que hay alguna. Es una conexión bastante forzada con Irán. Y permítame decir, en cuanto al tema de Venezuela, que el objetivo es Cuba. Se cree que si Cuba se viera privada del apoyo venezolano del gobierno de Maduro, colapsaría. Y hay cierta base para pensar eso, porque cuando la Unión Soviética dejó de suministrar petróleo a Cuba o de financiar sus aventuras revolucionarias en África, Venezuela, bajo el gobierno de Chávez, asumió ese papel. La relación entre Venezuela y Cuba se basa en la dependencia cubana de la energía venezolana y en la dependencia venezolana del apoyo cubano a los servicios de seguridad y al sistema de salud pública, donde Cuba aporta gran parte del personal y forma a los venezolanos. Así que el peligro en el caso de Venezuela no es realmente una extensión hacia Irán, creo yo, sino más bien el hecho de que junto con la versión revisada de la doctrina Monroe de la administración Trump, constituye una invitación para que todos los países de América del Sur, América Central y el Caribe, que tengan la capacidad de hacerlo, busquen el apoyo de China, Rusia e Irán contra Estados Unidos, y potencialmente para que desempeñen el mismo tipo de papel de eje de resistencia
que se ha ejercido contra Israel al crear una fuerza contraria en el vecindario americano. Pero hay que ser una persona bastante dada a las teorías conspirativas para llegar a ese tipo de razonamiento. Aún así, en eso se basa. No está calculado en función de los mercados petroleros, que requieren una mentalidad mucho más sofisticada y global de la que esta administración es capaz de manejar. Trita, durante tu panel en Doha, Javad Zarif dijo que cuando mencionó la situación con el eje de resistencia, ellos no se beneficiaban de ello. Estaban pagando por todo lo relacionado con él. Pero tú has mencionado la opinión pública. Yo diría que la opinión pública iraní, la mayoría de la gente antes del ataque israelí a Irán, era diferente de lo que es ahora. Los iraníes ahora comprenden la importancia del eje de resistencia, porque Irán fue atacado. Saben que si otros pueden atacar a Irán y este no tiene forma de responder, eso sería desastroso para la economía iraní y para la estabilidad regional. Pero también me sorprendió un poco que el embajador kuwaití mencionara el PIB de los Estados Árabes y presumiera de ello. ¿Es eso lo que creen que significa seguridad? ¿De verdad piensan que su PIB los defenderá de alguna manera? No creo que esa sea la razón por la que lo mencionó. En mi opinión, no tuve una conversación larga con él después del panel, pero he hablado con otros funcionarios sobre el tema. Creo que hubo cierta reacción dentro del CCG ante las declaraciones de Oman y de otros. Querían dejar claro en ese panel que, aunque en este momento compartan un interés común con Irán, ya que ambas partes consideran la total temeridad de Israel como una amenaza, es un ingefam dat zijn nib de tussis entre el CCG y Irán, pueden simple utilizar. Y si escuchas atentamente lo que dice el embajador kuwaití, el secretario general, él dice, no podemos hablar de intereses comunes en otras áreas antes de que estos sean evaluados primero. Personalmente, creo que esa no fue necesariamente la forma más eficaz de expresar ese punto del CCG. En mi opinión, habría sido mejor dejar claro que sí existe un interés común, pero que eso no significa que los problemas anteriores hayan sido borrados. Todavía necesitamos encontrar maneras de resolverlos, y así sucesivamente. Pero dejarlo claro, sí, hay un interés común. Eso no se hizo, y creo que esa es parte de la razón por la que la reacción se volvió bastante intensa, incluso feroz, también hacia el Dr. Zarif. Luego se volvió algo muy entretenido para el público, pero quizá no muy constructivo para las relaciones entre el CCG e Irán. Creo que si tuviera que dar una interpretación benévola, diría que hay elementos dentro del CCG que pueden coincidir en que existe una amenaza común, pero no quieren que Teherán piense que eso significa automáticamente que todos los demás asuntos quedan borrados. Se intentó dejar claro ese punto, pero no se hizo con la eficacia que podría haberse logrado, y luego hubo una fuerte reacción al respecto. Pero ya sabes, ese panel, bueno, creo que tuvo más visualizaciones que cualquier otro debate en Doha, salvo la entrevista de Tucker Carlson con el primer ministro. Aún así, creo que es una especie de anomalía dentro del panorama general. El panorama general no se basa en lo que se dijo en ese panel. La cuestión de fondo se basa en el hecho de que, si hoy estás en Mascate, en Omán, y ves que los israelíes bombardearon Doha con el pretexto de que Hamas estaba allí, aunque los propios israelíes habían pedido a Hamas que estuviera allí, ¿qué ocurrirá la próxima vez que Mascate acoja conversaciones de paz entre los hutíes y otros grupos en Yemen? ¿También serán bombardeados? Estas son las verdaderas preocupaciones de la gente allí. Y no desaparecen solo porque haya habido ese intercambio entre el Dr. Zarif y el secretario general. Es evidente que hay otras cuestiones que deben resolverse y ambas partes deben abordarlas con mucha seriedad. De lo contrario, el interés común puede no ser el factor que acerque a las dos partes. We were just reminded of this, in fact,
De hecho, acabamos de recibir un recordatorio de ello con la declaración de Wang Yi sobre las islas Lesser Thumb y Greater Thumb, las pequeñas islas en el estrecho de Hormuz, junto con Abu Musa, en la que afirmó que esas disputas deben resolverse mediante negociaciones y diálogo. Eso resulta profundamente ofensivo para Irán, que desde que tomó las islas, cuando los británicos abandonaron el Golfo, ha sostenido que no existe ninguna disputa sobre ellas. China parece pensar que sí la hay, lo cual es una postura realista. Y es un recordatorio de lo que Peter acaba de decir. Todavía hay muchos asuntos que los dividen. Aún así, resulta muy llamativo que Busaid y los omaníes, famosos por su discreción y su renuencia a tomar partido en disputas, hicieran eso, que dijeran lo que dijo. Muestra hasta qué punto Israel ha desestabilizado a la región con su empeño en lograr la hegemonía militar en Levante y con sus ataques contra Irán y contra Qatar. And its attack on Qatar. Sabes, Trita, antes de Viena, cuando Javad Zarif dijo algo diferente sobre la política exterior iraní hacia Estados Unidos e Israel, que iban a volver a una política de resistencia, ya sabes, la política actual es de resistencia porque no consideran que Estados Unidos sea honesto en la forma en que está hablando con la parte iraní. Fue algo enorme, porque escuchar a Javad Zarif hablar de esa manera fue sorprendente, algo que no podría haber imaginado antes. ¿Qué está pasando? ¿Has hablado con él? En tu opinión, ¿qué está ocurriendo en Irán? Es comprensible que haya una enorme cantidad de ira, quizá especialmente entre quienes han pasado 2 décadas intentando poner en marcha esta diplomacia. Creo que no hay forma de evitarlo. Al mismo tiempo, lo que el Dr. Zarif describía era la dirección hacia la que se encamina Irán, lo que no significa necesariamente que sea la visión que él tiene de hacia dónde debería ir el país. Aún así, creo que existen esfuerzos, porque incluso dentro de la resistencia hay una necesidad de diplomacia, teniendo en cuenta que nos estamos acercando a otra confrontación militar. Y sé que ya hemos hablado de esto antes, pero para dejarlo aún más claro, si esto es la nueva normalidad, entonces tenemos que reconocer lo que supone una derrota total para Benjamin Netanyahu en particular. Toda la idea detrás de esto era asegurarse de que Israel subyugara a Irán bajo su dominio. No digo que los israelíes esperaran lograrlo en una sola guerra, y a menudo hablan de esto como solo la primera fase del conflicto. Pero si se detiene ahora, lo que tenemos esencialmente es una disuasión mutua entre Irán e Israel. Mira Gaza. Los israelíes se negaron a cualquier alto el fuego durante 2 años, salvo por breves pausas. Y cada vez que se vieron obligados a aceptarlo, lo violaron de inmediato. Lo mismo ocurrió con Hezbollah en el Líbano. Durante más de 1 año se negaron por completo. Una vez que lo aceptaron, lo violaron de inmediato. En este caso, entre Israel e Irán, después de 9 días, empezaron a plantear la idea de un alto el fuego, y no lo han violado. ¿Por qué? Porque existe una disuasión mutua entre ambas partes. Hay un equilibrio del terror entre ellos. Y eso es exactamente lo que los israelíes no querían lograr. No quieren ver ningún país en la región que pueda desafiar la capacidad de maniobra de Israel o tener una disuasión frente a Israel. Mira lo que está ocurriendo en el Líbano. Estados Unidos está presionando para asegurarse de que las Fuerzas Armadas libanesas sean lo suficientemente fuertes como para desarmar a Hezbollah, pero lo bastante débiles como para no representar ninguna capacidad de disuasión frente a Israel. Así que se repite la misma fórmula en otros lugares. Pero si todo se detiene aquí, y en Israel habrá elecciones dentro de 10 meses que Netanyahu no puede cancelar, el legado de Netanyahu será haber iniciado una guerra y haber logrado lo contrario de lo que pretendía. Creo que este es un factor clave en las conversaciones que he tenido también con israelíes. Puede que en realidad inicie la siguiente fase sin coordinación con Estados Unidos, con la esperanza de que una vez comenzada la guerra pueda arrastrar
a Estados Unidos a ella.